Tercera parte. Ahora vamos a ver lo que es el del presupuesto, el gasto público. Bueno, el gasto público constituye a todas las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir bienes o servicios que requiere la producción y provisión pública o para transferir esos recursos recaudados a los diferentes agentes económicos. Entonces, el gasto público es toda erogación que realiza el Estado en funciones de gobierno. El gasto se va a ejecutar a través de un procedimiento administrativo totalmente reglado, estudiado por el derecho administrativo y la contabilidad pública. Pero lo que concierne a las finanzas públicas van a analizar sus efectos económicos y sociales, por lo cual se formulan clasificaciones que lo agrupan según sus características comunes y relevantes para su fin. Clasificaciones del gasto público que puede clasificarse de acuerdo a múltiples variables, según variables geográficas, o sea, de dónde se produce, dónde se va a producir el gasto, según el objeto del gasto, en qué se gasta, por carácter económico, por finalidad y función, es quién realiza, responde esa pregunta, quién realiza el gasto, y por fuentes de financiamiento, cómo se financia el gasto. Bueno, tenemos clasificaciones económicas del gasto público, clasificación institucional, clasificaciones por objetivo, por destino y clasificación por finalidad y función. Bueno, tenemos que la clasificación económica del gasto público, tenemos que evaluar el comportamiento del gobierno en función de grandes agregados económicos, consumo e inversión, y la forma en que lo hace en forma directa o transferencia. Porque acá tenemos los gastos corrientes, paso el resumen directamente. Tenemos que la clasificación económica es en gastos corrientes y en gastos de capital. Dentro de los gastos corrientes vamos a tener los gastos de efectivo, como gastos de funcionamiento y intereses de la deuda. Los gastos corrientes es lo que se consume en cumplimiento de funciones. Bueno, como dijimos, tenemos gastos de efectivo, que es el que constituye una retribución por parte del Estado. Y los gastos, y ahí dentro de ellos tenemos los gastos de funcionamiento, gasto de personal, compra de bienes y servicios, etc. Y los intereses de la deuda. Dentro de los gastos corrientes tenemos los gastos de transferencia que cuando se transfieren recursos a los particulares sin cargo de devolución, o sea, no lo tienen que devolver hacia el Estado. Y los gastos corrientes de transferencias, los gastos de transferencias corrientes, o sea, sus beneficiarios los destinan a gastos corrientes. Bueno, después tenemos ya vimos el resumen, ahora vamos a la diapositiva que está definido esto de lo que estoy diciendo. Bueno, volvemos a la primera. Estoy grabando, ¿no? A ver. Sí, estoy grabando. Bueno, como dijimos, los gastos en efectivo constituyen una retribución por parte del Estado. Como dijimos, los gastos de funcionamiento son gastos para los gastos corrientes de funcionamiento, serían gastos de personal, compra. Los gastos de transferencia es cuando se transfieren recursos a los particulares, sin que ello signifique una devolución por parte de esos particulares. Dentro de los gastos de transferencia tenemos gastos de transferencias corrientes, donde los beneficiarios esa transferencia la van a destinar a gastos corrientes. Los gastos de capital son los gastos que van a incrementar el patrimonio del Estado. También tenemos gastos de efectivo y gastos de transferencia de capital. En los gastos de efectivo tenemos inversiones físicas que serían construcciones propias o compra de bienes existentes. Las inversiones financieras son los derechos y acciones a favor del Estado por aporte de capital, préstamo. Y la amortización de la deuda es cuando es el pago del capital de la deuda. Y también dentro de los gastos de capital tenemos los gastos de
transferencia de capital, que son gastos de transferencia de capital a aquellos beneficiarios a donde esa transferencia la van a destinar a gastos de capital. Otra clasificación, bueno, sería el resumen de la clasificación económica. La clasificación institucional permite determinar qué unidad institucional realiza el gasto y su control administrativo. Por ejemplo, a nivel nación tenemos la unidad sería el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, ¿quién está dentro? Está lo que es la parte de la presidencia. Dentro del Poder Ejecutivo tenemos distintos ministerios, Ministerio X, Ministerio Y, etc. Bueno, acá con respecto al anterior, ¿no? Tenemos otro ejemplo, bueno, acá no lo hice, no lo pegué acá, pero otro ejemplo sería el sector público no financiero, que tenemos dentro de él la administración nacional, las empresas del Estado y las universidades nacionales. Dentro de la administración nacional tenemos la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social, como por ejemplo, en ese caso sería el ANSES. Clasificación por objetivos. Este procura identificar los bienes y servicios comprados. Se van a agrupar en partidas y se degrega con cierto detalle. Por ejemplo, tenemos partidas principales y partidas parciales. Por ejemplo, la primera partida en los gastos sería el personal. Tenemos el 01, el personal, tenemos el planta permanente, el personal temporario y las asignaciones familiares. Después tenemos otro ítem, los bienes y servicios. Bien. Después tenemos la clasificación por finalidades y funciones, que tiene en cuenta el destino del gasto público. O sea, a fin de demostrar la parte del mismo asignada al cumplimiento de los fines del Estado. Porque tenemos las finalidades, que son la administración general, la seguridad, la cultura y educación. Después tenemos las funciones, que entrarían dentro de la administración general la conducción ejecutiva, la legislación y la justicia. Dentro de la seguridad tenemos lo que es la función de policía y corrección. Bueno, a estos clasificadores los podemos encontrar de manera combinada, como por ejemplo el clasificador económico y por finalidad. Por ejemplo, en el clasificador por finalidad tendríamos la administración general, la seguridad, la cultura y educación, desarrollo económico y bienes sociales. Y dentro de la económica teníamos los gastos corrientes y los gastos de transferencia y los gastos de capital. Por ejemplo, los sueldos de la policía, ¿qué son? Son gastos corrientes dentro de los efectivos, entran dentro de la seguridad social, dentro de la seguridad. Ahora, la construcción de una nueva escuela son gastos de capital dentro de una inversión física y entraría por la finalidad dentro de cultura y educación. Y bueno, esta sería la tercera parte. Y ahora, después voy a seguir con la cuarta parte, que hablo del crecimiento del gasto público, de sus causas y de la transferencia de las rentas bajas. Y la seguridad social voy a estar hablando en esta parte. Este video ha sido más cortito.